La Sala de Consulta del Consejo de Estado recomendó al Consejo Electoral proseguir su investigación a las finanzas de la campaña Petro Presidente, pero dejó la posibilidad de juzgar sus eventuales faltas en la comisión de acusación. Este lunes sesionará la sala plena del Consejo Nacional Electoral para definir si formula cargos o no en contra de Ricardo Roa, gerente de la campaña Petro Presidente, y contra el mismo candidato y otros directivos de la campaña. Esto luego de que el Consejo de Estado en su sala de consulta determinara que el organismo electoral sí está facultado para hacerlo. Declarar competente al Consejo Nacional Electoral para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos. Cabe destacar que, por tratarse de la sala de consulta del Consejo de Estado, su concepto no es vinculante. Luego, nada impediría en ese orden de ideas que, por ejemplo, la Comisión de Acusaciones o el Consejo Nacional Electoral adoptaran otro criterio de interpretación que no tiene en ningún caso carácter jurisprudencial. Según el auto del Consejo de Estado, hay una responsabilidad solidaria de la campaña, de los partidos, del gerente de la campaña e incluso del candidato, en este caso presidente, y el Consejo Nacional Electoral puede imponer sanciones de índole administrativo a que haya lugar. En términos administrativos, el Consejo Nacional Electoral va a continuar la investigación que compromete la responsabilidad de la campaña, la responsabilidad de la gerencia y la responsabilidad del candidato. En la misma providencia, el alto tribunal determina que la comisión de acusación de la Cámara es la competente para avanzar en la investigación que pueda decidir la pérdida del cargo del presidente. En el evento en que el resultado de esas investigaciones encuentre que está involucrado directamente el presidente, no tendría otra fórmula diferente de remitir su investigación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. El representante investigador Alir Uribe informó que la semana entrante habrá un pronunciamiento de fondo de la Comisión de Acusación sobre el caso, que incluyó la toma de versiones de Nicolás Petro, Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, y Alfonso el Turco Ilzaca. Hemos hecho muchas pruebas hasta hoy y esta semana vamos a sacar un auto grueso de probatorio. Para que se decida la formulación de cargos del CNE en contra de la campaña de Petro, deben votar favorablemente 6 de los 9 magistrados de la sala plena. El CNE basó la última parte de su investigación en el avión que Petro utilizó en viajes de su campaña, que habría sido una donación en especie, pero en las cuentas analizadas encontró un pago por los servicios del avión y varios descuentos en su factura que los ponentes le atribuyen al deseo de ocultar la superación de los topes de financiación. A última hora, cuando Omar Hernández, imputado por fraude y captación ilegal, pidiera principio de oportunidad en la Fiscalía para declarar sobre la superación de los topes electorales en la campaña de Gustavo Petro por su donación en horas de vuelo a la campaña, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz revisaron la contabilidad en busca del negocio. Inicialmente encontraron un contrato del 30 de marzo con la Sociedad Aérea de Ibagué Sadi y Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña, por 120 horas y por un valor de 4.000 millones de pesos. Su primera factura se emitió el 28 de mayo de 2022 por la cifra pactada. No estoy diciendo que lo regalaron. Fue un apoyo en especie consistente en brindar transporte aéreo que le ayudara a la campaña. Al día siguiente, Sadi sustituyó la factura por otra por 2.270 millones de pesos. Pero al día siguiente de esa factura fue modificada el 30 de mayo por otra por 2.770 millones de pesos. Prada y Ortiz dicen que los cambios en la factura buscaban ocultar la superación de topes. Esta conducta obedece a una posible manipulación de cifras con el fin de no vulnerar el límite al tope de gastos establecidos por la corporación. Ricardo Roa le dijo al CNE que Sadi prestó el servicio de transporte aéreo del candidato y esta empresa dijo que el servicio lo prestó con el avión Super King 300 de matrícula HK5328, que según Hernández fue comprada por la campaña y que aportó 73 permisos aéreos, pero la Aerocivil relacionó 88 permisos. Según Prada y Ortiz, todos esos permisos deben atribuirse a la campaña porque según el contrato,
SADI debería operar de manera exclusiva para la campaña presidencial. La Aerocivil les entregó a los magistrados los registros de vuelos autorizados y advirtió que ese avión solo tenía como cliente registrado a Strategic Business Aviation SAS, anteriormente SADI Real Estate. SADI Real Estate fue constituida en 2016, entre otros, por Carlos Restrepo Osorio, alias Caco, quien se entregó a la justicia de Estados Unidos en septiembre del año pasado para responder en ese país por cargos de narcotráfico. No puede. El testimonio de Hernández sirvió a Prada y Ortiz para confrontar la declaración de Sebastián Betancourt, su socio, quien dijo que la avioneta solo se puso a disposición de la campaña, pero no fue comprada para ello. No solamente lo compró, sino que tenía total conocimiento de las actividades de Carlos Restrepo de pilotaje como empresario de SADI. Entre los documentos analizados, el CNE encontró un pago con este cheque del Banco de Vivienda, que daría cuenta de que la campaña pagó por los vuelos y tumbaría el argumento de que sus vuelos fueron donación en especie. Noticias 1 tuvo acceso a la ponencia completa de los magistrados del Consejo Nacional Electoral Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, en la que ordenan la apertura de investigación a la campaña presidencial de Gustavo Petro. El organismo electoral hace una relación de los reportes de gastos de campaña, recibos, transferencias electrónicas y testimonios de personas que participaron en el proceso de elección, encontrando inconsistencias puntuales que cuestionan los topes electorales con las fuentes de financiación. En ella se observa que, por ejemplo, el ingreso de la donación de FECODE por 500 millones de pesos fueron justificados para la capacitación, gastos diarios y remuneración por servicios a los denominados testigos electorales, pero que no fueron para la colectividad, sino para la propia campaña presidencial de primera y segunda vuelta. Por tal motivo, es dable afirmar sin hesitación alguna que las actividades contractuales fueron propias de la financiación de la campaña y no para el funcionamiento normal de la colectividad política. Según los documentos que tiene el CNE, hubo pruebas elaboradas para desvirtuar lo certificado por FECODE y por el propio Partido de la Colombia Humana. No es de recibo que se pretenda preconstituir una prueba tendiente a desvirtuar el análisis probatorio antes expuesto. Realizó el aporte por la suma de 500 millones de pesos para el partido político Movimiento Político Colombia Humana, mas no para la campaña presidencial. El CNE también advierte que el aporte del Polo Democrático a la campaña no fue reportado. El registro del préstamo otorgado por el partido Polo Democrático y su consecuente pago fueron suprimidos de manera injustificada de la contabilidad. Respecto a la relación con los viajes realizados por la empresa SADI, Sociedad Aérea de Ibagué, hubo manipulación de la información. Se evidencia una disminución de las horas de vuelo y eliminación de conceptos inicialmente causados. Esta conducta obedece a una posible manipulación de cifras con el fin de no vulnerar el límite al tope de gastos establecidos por la corporación. El Consejo Nacional Electoral también llamó la atención de que existen solo 2 bitácoras de vuelo de los pasajeros transportados por la Sociedad Aérea de Ibagué. Allí, además de mencionar a Petro y Armando Benedetti, también se relacionan congresistas, entre ellos Catherine Miranda el 13 de mayo de 2023. Entre otros temas de análisis, el CNE explicó en un cuadro que en la primera vuelta hubo una emisión de más de 3.861 millones de pesos y en la segunda campaña hubo una emisión de 2.150 millones 237 pesos. En este último, el Consejo Nacional Electoral concluye la presunta vulneración al límite o tope de gastos por parte de la campaña presidencial en la segunda vuelta de 1.646.386.000 pesos. Esto es Noticias 1, la red independiente.